Bienvenidas y bienvenido. Esto es Derecho Administrativo en México, y para esta ocasión, me daré a la tarea de explicarte lo más importante de los incidentes, especialmente en materia procesal administrativa. Asimismo, como bien sabes, este tema corresponde igualmente a la séptima parte del tema, procedimiento contencioso administrativo. Para el desarrollo de este video, me estaré apoyando en lo siguiente: la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por cuanto hace a la doctrina, me apoyaré únicamente en la obra titulada Derecho Procesal Administrativo, del autor Iván Ramírez Chavero. Finalmente, estaré apoyándome únicamente en una tesis aislada. Sin más que agregar, comencemos. A modo de introducción, y como he venido trabajando cada tema, voy a comenzar cuestionando: ¿qué es un incidente? Bien, para dar contestación, tomaré como primera referencia lo que, en lo conducente, establece la tesis aislada con número de registro 168.909, novena época, que al rubro dice: incidentes en el juicio de amparo. Improcedencia. La cual define a los incidentes de la siguiente manera: los incidentes son cuestiones entre partes, que surgen en el curso de un procedimiento y que se encuentran vinculadas estrechamente con la relación procesal o con la sustantiva de un proceso, que por su estructura y objeto se suelen describir como pequeños juicios dentro de otro mayor. Asimismo, tal y como lo refiere en la parte doctrinaria el autor, Treviño Garza Adolfo, citado a su vez en la obra titulada Derecho Procesal Administrativo del autor, Iván Ramírez Chavero, a nivel procesal, los incidentes son procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionados inmediata o conjuntamente con el asunto principal. Así se dan durante el desarrollo de un juicio cuando alguna de las partes, o los órganos jurisdiccionales se apartan de las normas procesales aplicables al juicio que se ventila. Finalmente, me gustaría compartirte una definición proporcionada por el canal Derecho Mex Práctico, quien se encarga de ofrecer una definición muy completa respecto a los incidentes. Muchos han catalogado al incidente como un juicio pequeño dentro de uno grande, pero ¿qué quiere decir esto? Ahora sí, dentro de un juicio surgen algunas cuestiones independientes al juicio principal y que se necesita de una resolución, ya sea previa o una resolución especial. Para que entendamos mejor, los incidentes son aquellos juicios que nacen del juicio principal, pero que son independientes, es decir, lo que se está peleando o lo que se va a pelear en el incidente no es lo mismo, no es la misma razón por la cual se inició el expediente principal, pero sí repercute al juicio principal. En la descripción de este video estaré dejándote el link en el que podrás visitar el video original. Muy bien. Teniendo en cuenta todo lo anterior, pasemos a ver qué establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al respecto. Dicho ordenamiento dedica y denomina su capítulo cuarto como de los incidentes. En su artículo 29 establece que, en el juicio contencioso administrativo federal, solo serán de previo y especial pronunciamiento, la incompetencia por materia, el de acumulación de juicios, el de nulidad de notificaciones, la recusación por causa de impedimento, la reposición de autos, la interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Asimismo, la ley hace referencia a que, cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de 10 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahora bien, cuando se promueva alguno de los incidentes antes mencionados, se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución correspondiente, mientras que, cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento, continuará el trámite del proceso. Cabe mencionar que, los incidentes referentes a la incompetencia, acumulación de juicios o interrupciones por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad, únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción. Esto último encuentra su fundamento en el artículo 39 de la ley en estudio. Para el caso de que no esté previsto algún trámite especial, los incidentes se substanciarán corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de 3 días.
Con el escrito por el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimonial las reglas relativas del principal. Incompetencia por materia. La ley adjetiva refiere un conjunto de reglas de competencia para conocer de estos juicios, pues, en su artículo 30 dispone que las salas regionales serán competentes por razón de territorio, conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En caso de duda, será competente por razón de territorio la sala regional ante quien se haya presentado el asunto. Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra, el demandado o el tercero podrán acudir ante el presidente del tribunal exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento de la sección que por turno le corresponda conocer. Para el caso de que se presente un asunto en una sala regional que por materia corresponda conocer a una sala especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que, en su opinión, corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. La sala requerida decidirá de plano, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recepción del expediente, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si la sala lo acepta, comunicará su resolución a la requirente y a las partes. Acumulación. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la ley en estudio, procede la acumulación de 2 o más juicios pendientes de resolución en los siguientes casos. 1. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. 2. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del mismo acto. 3. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. Para el caso en que proceda la acumulación y los juicios respectivos se estén sustanciando por la vía tradicional y el juicio en línea, el magistrado instructor requerirá a las partes relativas al juicio en la vía tradicional para que en el plazo de 3 días manifiesten si optan por substanciar el juicio en línea. En caso de que no ejerza su opción, se tramitará el juicio en la vía tradicional. La acumulación se solicitará ante el magistrado instructor que esté conociendo del juicio en el cual la demanda se presentó primero, para lo cual, en un término que no exceda de 6 días, solicitará el envío de los autos del juicio. El magistrado que conozca de la acumulación, en el plazo de 5 días, deberá formular proyecto de resolución que someterá a la sala, la que dictará la determinación que proceda. La acumulación podrá tramitarse de oficio. Notificaciones. De conformidad con el artículo 33, por cuanto hace a las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en la ley, serán nulas. En este caso, el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 5 días siguientes a aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Contrario sensu, si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de 5 días para que expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Ahora bien, si se declara la nulidad, la sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a 10 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia. Recusación. Tal y como lo establece el artículo 35, la recusación de magistrado se promoverá mediante escrito que se presente en la sala o sección en la que se haya adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El presidente de la sección o de la sala, dentro de los 5 días siguientes, enviará al presidente del tribunal el escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno. A falta de informe, se presumirá como cierto el impedimento. Si el Pleno del tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la sala regional será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, si se trata de magistrado de sala superior, deberá abstenerse de conocer del asunto. En caso de ser el ponente, será sustituido.
los magistrados que conozcan de una recusación son irrecusables para ese solo efecto. La recusación del perito del tribunal se promoverá ante el magistrado instructor dentro de los 6 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se le designe. El instructor pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los 3 días siguientes. A falta de informe, se presumirá cierto el impedimento. Si la sala encuentra fundada la recusación, sustituirá al perito. Reposición de autos. Atendiendo a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la multicitada ley, cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado instructor hasta antes de que se cierre la instrucción en el juicio. Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario, misma que se tendrá como indubitable para el cotejo. En casos distintos a los señalados anteriormente, el incidentista deberá acompañar el documento que considere como indubitado, o señalar el lugar donde se encuentre, o bien, ofrecer la pericial correspondiente. Si no lo hace, el magistrado instructor desechará el incidente. La sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente. Ahora bien, las partes o el magistrado instructor, de oficio, solicitarán se substancie el incidente de reposición de autos, lo cual será constar en el acta que para tal efecto se levante por la sala, la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones faltantes. A partir de la fecha de esta acta, quedará suspendido el juicio y no correrán los términos. Con el acta se dará vista a las partes para que en el término de 10 días prorrogables exhiban ante el instructor, en copia simple o certificada, las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder, a fin de reponerlo. Una vez integrado, la sala, en el plazo de 5 días, declarará repuestos los autos, se levantará la suspensión y se continuará con el procedimiento. Cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos a disposición de la sala superior, se ordenará a la sala regional correspondiente proceda a la reposición de autos y, una vez integrado el expediente, se remitirá a la sala superior para la resolución del juicio. Interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. De acuerdo con el artículo 38, la interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo 1 año y se sujetará a lo siguiente. 1. Se decretará por el magistrado instructor a partir de la fecha en que ésta tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos antes mencionados. 2. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal o el tutor, la sala ordenará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la sucesión, de la sociedad en disolución, del ausente o del incapaz, según corresponda. Perfecto. Hemos agotado todo lo relativo a los incidentes en materia procesal administrativa. Agradezco muchísimo hayas llegado hasta esta parte del video. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? ¿Consideras que los incidentes son relevantes? Puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios, o bien, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico que ahora aparece. No olvides suscribirte y recomendar este proyecto canal con aquellos y aquellas que conozcas estén interesados en conocer esta hermosa rama del derecho público. Eso sin duda me motiva muchísimo para seguir compartiéndote este tipo de contenido. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta pronto.